Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Un saludo respetuoso al pueblo de Costa Rica, a sus hombres y mujeres también. Nuestra democracia y la gente merecen respeto. Este informe de notables orientaría, según sus autores, y aquí abro comillas, a mejorar el funcionamiento de nuestra democracia y a combatir el estado de ingobernabilidad. Aquí cierro la cita. No es mi interés, diputados y diputadas, descalificar esta iniciativa. Sin embargo, quiero dejar claro que entre lo expuesto por los notables, y yo los entrecomillo, y el Partido Acción Ciudadana, se expresan importantes diferencias acerca de qué entendemos por democracia y gobernabilidad. Pertinente y enriquecedor habría sido para Costa Rica procurar previamente una discusión y debate amplios sobre qué entendemos por democracia y gobernabilidad, sobre qué significa mejorar la eficiencia del Estado costarricense o profundizar la democracia, o sobre el principio democrático de las mayorías y de las minorías parlamentarias. En fin, una discusión sobre el marco político e ideológico desde el cual se plantean las reformas y los cambios de nuestro sistema a nuestro sistema político. Como esto no ocurrió, el informe de los notables es limitado y responde a una visión unilateral de la política, de lo político y el desarrollo, y ni qué decir acerca de las notables ausencias de las mujeres en particular y de otros sectores en general. Faltan acá los jóvenes, los gremios y otros sectores que habrían democratizado o favorecido un debate democrático acerca de tan importante tema. Según los principales teóricos de la democracia, no solo hay un tipo de democracia, sino muchas formas de democracia. Y yo pregunto, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando en este plenario? ¿Cuál es la esencia de esta discusión y de cualquier cambio al sistema político que se impulse, al sistema político costarricense? Hace más de 50 años, señoras y señores, la exclusión de las mujeres de la participación política y electoral se veía por la mayoría de la sociedad como algo normal. Hoy, tal idea no sería aceptable para quien se precie demócrata. Esto implica que los sistemas políticos y democráticos no son estáticos, sino que van evolucionando al lado del desarrollo de las ideas y el progreso de la sociedad. Por esta razón, hay que observar con buenos ojos que el país se plantee de manera seria reformas al régimen político y por ende mejorar la calidad de la democracia, para que ésta no sea un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar el bienestar de las y los habitantes y esté, por supuesto, al servicio del bien común. En este contexto, me pregunto, ¿son estas, diputados y diputadas, las reformas que el país necesita? ¿Profundizan estas reformas la democracia? ¿Fortalecen y aumentan los derechos de las y los ciudadanos, la participación política real? ¿Contribuyen estas recomendaciones a mejorar la gobernabilidad democrática, a que se respete la pluralidad política y social de nuestra sociedad? Y me respondo que la mayoría de las propuestas de los notables no permiten avanzar en esa dirección, sino que, por el contrario, representan una involución en el desarrollo moderno y actual de las ideas sobre la democracia y la gobernabilidad, y que podrían representar, así como fueron presentadas, más un retroceso y no un avance en la profundización democrática. Al respecto, quisiera compartir algunas otras reflexiones
sobre ese informe. En primer lugar, el informe se propone mejorar el funcionamiento de la democracia mediante supuestos mecanismos ágiles que constituyan una, y abro comillas, democracia eficientista. Bajo este supuesto se parte de una premisa errónea. Primero, porque la democracia no puede analizarse o reducirse a la rapidez o no con que se toman las decisiones o se aprueban las leyes, o menos aún por la cantidad de decisiones o el número de leyes aprobadas. Segundo, porque el proceso de toma de decisiones en una democracia plural y diversa demanda mesura, prudencia y un amplio debate. Y tercero, porque las decisiones de la democracia no pueden ser indiferentes a unos u otros. Las decisiones tienen efectos e impactos sobre el conjunto de la sociedad y sobre la definición y el rumbo del Estado costarricense. Con ese planteamiento, los notables intentan plantear una disyuntiva que en esencia no es tal. Se trata de colocar el proceso democrático en contraposición a los resultados de esa democracia. Un enfoque de esa naturaleza colocaría los fines por sobre los medios. Ese reduccionismo atenta, diputados y diputadas, contra la esencia de la democracia moderna. Lamento que las recomendaciones de los notables intenten eliminar la esencia democrática que se expresa en el debate de ideas y la contraposición de visiones, y por tanto imponer una visión que no considera la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad. Diputados y diputadas, ¿no les parece que este debería ser uno de los temas más importantes y que demanda un debate profundo en este Congreso? En principio, no debería existir ninguna disyuntiva entre eficiencia, rapidez y, por otro lado, la profundización de la calidad de nuestra democracia. Pero las medidas acá planteadas hacen énfasis en el eficientismo democrático más que en mejorar su calidad, y es en esta omisión fundamental donde encontramos el pecado original del informe. Además, y en lo que se refiere a los equilibrios entre los poderes del Estado, nos sorprende que en lugar de fortalecer ese equilibrio, se proponga fortalecer el régimen y las prerrogativas presidenciales, dejando en un segundo plano al primer poder de la República. Porque no parece suficiente, diputados y diputadas, que justamente en este momento vivamos una concentración de poder sin igual. Controlan el Ejecutivo, tienen una mayoría en esta Asamblea, controlan otros poderes, nombran representantes y representantes en la Contraloría General de la República, tienen también la Procuraduría, en fin, un gobierno que tiene prácticamente controlados todos los espacios en los que se toman decisiones y que sin embargo no puede gobernar. Y en ese marco también llama la atención, y llaman sobre todo la atención las declaraciones de doña Marta Costa, Contralora de la República, cuando dice de manera definitiva que los notables no conocen la Contraloría, y lo dice la señora Contralora justamente por los cambios que se proponen para restarle capacidad a la Contraloría cuando se trata de fiscalizar y hacer señalamientos sobre la corrupción. Y también, por otra parte, llama la atención las palabras de la magistrada Calzada, presidenta de la Sala Constitucional, cuando se refirió en su momento a la reforma de la jurisdicción constitucional, y en aquel momento mencionó que esos cambios eran un peligro también para la democracia. Y sorprende aún más que justamente uno de estos notables, don Constantino Urcullo,
quien escribió hace más de 20 años todo lo contrario en su libro Más Democracia, venga hoy firmando un documento que nos ofrece menos democracia. Y aquí vamos a hacer una cita de don Constantino, cuando en su libro conocido como Más Democracia escribía, y abro comillas: haremos énfasis, decía don Constantino hace 20 años, en el análisis del equilibrio actual entre los poderes ejecutivo y legislativo, en la necesidad de nivelar la balanza a favor del poder legislativo y el imperativo de fortalecer los mecanismos de democracia participativa. Pero además, don Constantino, en la Comisión de Jurídicos, en julio del 2011, expresó: otro tema que a mí me parece importante en esto, creo que controlarse los poderes entre sí no es sinónimo de ingobernabilidad si las reglas están claras. La gobernabilidad no puede ser que el Ejecutivo haga lo que le da la gana, es decir, la gobernabilidad es la capacidad que tiene una sociedad de gobernarse en su conjunto de una manera ordenada, pero no es de que el Ejecutivo venga y haga lo que quiera. Me pregunto, ¿qué cambió en el pensamiento de don Constantino? ¿Por qué antes era más democracia y ahora es menos democracia? Fortalecer el equilibrio y la independencia de poderes debe estar en el centro de nuestra discusión sobre nuevas reformas al sistema político. Hemos conocido de casos flagrantes de intervención de un poder sobre los otros, convirtiéndose esta práctica en una seria amenaza para nuestra democracia y ese necesario equilibrio de poderes. Por eso, tal y como lo expresó don Constantino hace 20 años, la mejora del régimen político pasa necesariamente, y aquí abro comillas, por una, óigase bien, por una atenuación del presidencialismo, cierro las comillas. Y aquí sigo leyendo otra cita. La falta de representación puede llevar a la crisis de gobernabilidad y consecuentemente a inestabilidad política. Todo lo contrario de lo que se pretende evitar con la figura de un ejecutivo fuerte. Sin embargo, hoy nos encontramos con que un objetivo claro del informe de los notables es lograr un ejecutivo más fuerte todavía. Por otro lado, diputados y diputadas, tiendo a pensar que detrás de estas recomendaciones para debilitar al poder legislativo también hay una estrategia clara de endosar a este Parlamento todos los males de la patria. Obviamente, los actos de corrupción y la incapacidad con que nos han desgobernado el Partido Liberación Nacional y sus aliados, tanto formales como informales, son en buena parte los responsables. En eso han sido expertos la actual presidenta y el anterior presidente Arias. La verdad, y hay que decirlo con honestidad, este y los anteriores gobiernos le han quedado debiendo a Costa Rica en la gestión gubernamental, y eso, diputados y diputadas, no tiene que ver con más o menos poder, eso tiene que ver con incapacidad para gobernar. Ha escrito don Rodrigo Madrigal Nieto sobre el discurso o sobre el porqué del discurso de la ingobernabilidad, entre otras cosas, lo siguiente, y abro comillas: un partido que entrega o destruye el estado de bienestar social que había contribuido a construir actúa como Cronos, el dios romano que devoraba a sus propios hijos, sobre todo si se trata de un estado que tanto contribuyó a forjar y de modernizar una sociedad elogiada como paradigma y modelo ejemplar de sistema social que era motivo de orgullo nacional. Continúa el texto de don Rodrigo Madrigal: se le está quebrando el espinazo al ICE para cederle espacio a enormes multinacionales. Se está demoliendo la Caja Costarricense del Seguro Social por falta de pago, la corrupción y la privatización de servicios médicos. El CNP está siendo vendido y desmantelado. Al MOP
que integró el país con carreteras lo han descuartizado para favorecer con contratos leoninos de concesión a empresas poderosas que se burlan y juegan con nosotros como el gato con el ratón. Y aquí cierro la cita. Lamentablemente, pueblo de Costa Rica, ha existido en nuestra clase gobernante, expresada, como dije hace un rato, en los gobiernos del Partido Liberación Nacional y otros tantos, una grave desidia para reconocer que son los principales culpables del creciente desprestigio hacia nuestras instituciones democráticas y de eso que ellos, sin sonrojarse, óigase bien, sin sonrojarse, denominan ingobernabilidad. En tercer lugar, otro de los aspectos que llama la atención es la concepción de los notables sobre el concepto entrecomillado de gobernabilidad. La gobernabilidad no puede concebirse como el afán de una mayoría de imponer su visión del desarrollo sobre el resto, sin importar los medios y los costos de esa imposición. Pero tampoco puede concebirse la gobernabilidad como sinónimo de rapidez en la toma de decisiones. Desde mi experiencia política acumulada en más de 3 décadas, ya sea como regidora, como diputada, en el movimiento estudiantil, como feminista o en apoyo de las luchas de los obreros y campesinos, entre otras, me lleva a pensar que la tal ingobernabilidad no es tal y que más bien lo que hace falta es la búsqueda de acuerdos, el diálogo transparente y la negociación con el objetivo de que el país avance en mayores derechos al servicio del bien común y no de una élite que sigue beneficiándose de esa manera de hacer política. Estoy convencida de que un sector de nuestra clase gobernante no le gusta y no quiere el debate, que no gusta de escuchar, ni le agrada compartir, ni respetar otras visiones del mundo. La inmediatez y la rapidez son sinónimo, óigase bien, son sinónimo de mesa gallega, sin otro objetivo de fondo que seguir aprobando prerrogativas a sus propios intereses. Por eso, y con razón, se acuñó hace años el concepto de dictadura en democracia. Compañeras y compañeros, el discurso de la ingobernabilidad no es algo nuevo. Nació en la década de los 80, cuando frente a la crisis económica, una élite comenzó a promover políticas contra el Estado social y democrático de derecho, debilitando las instituciones democráticas a favor de una supuesta modernización económica. Para enfrentar la crisis económica, según esta élite, había que limitar derechos políticos y ciudadanos, postergando la democracia real hasta alcanzar la estabilidad económica. Hoy sabemos que esa ruta y ese discurso no solo no resolvieron el tema económico, sino que condenó a grandes sectores de la sociedad a la exclusión y a la pobreza. Y peor aún, a excluir estos sectores de la construcción del destino de la sociedad de la que son parte. En esencia, el discurso de la ingobernabilidad surgió para legitimar prácticas dictatoriales y represivas y limitar la democracia y por ende la participación amplia de la ciudadanía en los asuntos políticos. Decía, diputados y diputadas, que en esencia el discurso de la ingobernabilidad surgió para legitimar prácticas dictatoriales y represivas, limitar la democracia y por ende la participación amplia de la ciudadanía en los asuntos políticos. Por eso, vale recordar las líneas de don Rodrigo Madrigal, quien agrega, y abro comillas, desde que la dictadura de Pinochet implantó el primer ejemplar de economía neoliberal, que fue adoptado como el modelo favorito de los antiprogresistas, asumimos el deber de alertar sobre el peligro que nos acecha y denunciar los abusos, las injusticias y las graves consecuencias que sufriríamos. Soportamos ataques, amenazas y finalmente la mordaza que los sicarios de la libertad aplican para silenciar a los que no obedecen a ningún amo. Cierro comillas.
No hay, diputados y diputadas, en dicho informe ni una sola mención a los derechos ciudadanos. Y esto es aquí esencial y sustancial o consustancial a la democracia. Quieren seguir haciendo política sin la gente y creo que equivocan otra vez el camino. Hace algunas décadas, los ilustrados e ideólogos de la gobernabilidad recomendaron reprimir la diferencia y la expresión ciudadana bajo un discurso del orden y de control de la sociedad. Con ese discurso concebían el conflicto social como algo negativo para el buen desempeño del gobierno. Con ese desprecio a la pluralidad han pospuesto reiteradamente avanzar y profundizar la democracia en derechos concretos para las y los habitantes. Por eso, no nos debe extrañar que estas reformas y recomendaciones sean omisas respecto a la participación real de la ciudadanía, principio fundamental de la democracia moderna. Es en la ausencia de la ciudadanía y de la gente como sujeto y fin fundamental de nuestra democracia donde encontramos el tercer pecado original de este informe. En cuarto lugar, pero no menos importante, las recomendaciones de estos notables se establecen desde un marco que tiende a consolidar el estado actual de las cosas, es decir, a consolidar el sistema y no a reformarlo en sus aspectos negativos estructurales. El informe profundiza los mecanismos procedimentales de la democracia dentro de los esquemas que han generado mayor exclusión y desigualdad social. En este sentido, queda la pregunta si la gobernabilidad tiene que ver o no con el rumbo de las decisiones que en este país se han venido tomando a nivel de la política económica o es un tema ajeno a ella. Desde el Partido Acción Ciudadana estamos convencidos que el mucho del malestar ciudadano tiene que ver con el sistemático debilitamiento de la función social y redistributiva del Estado. No hay duda que las oportunidades de movilidad social y de construir un proyecto de vida digno se ha reducido para amplios sectores de nuestra sociedad y eso tiene efectos directos sobre la inseguridad y los niveles de violencia que observamos de manera creciente, pero también sobre la legitimidad de nuestras instituciones democráticas. Compañeros y compañeras diputadas, no nos engañemos. Costa Rica comenzó a perder el rumbo desde hace más de 2 décadas, cuando dejamos de colocar a las personas en el centro de la política, cuando dejamos de colocar el bien común por encima de nuestros intereses individuales y cuando dejamos de actuar con honestidad respecto a la función pública. Costa Rica hoy necesita más diálogo, más acuerdos, más participación, en fin, más democracia. Necesitamos con urgencia, diputados y diputadas, ponernos de acuerdo como país y sociedad y renovar el contrato social respecto al rumbo de nuestra patria para los próximos 30 y 40 años. No basta que nos envíen un informe cuyo contenido no apunta a los factores estructurales de los que ellos mismos, y subrayo ellos, así ellos, porque como mencioné antes, no hay mujeres, han denominado ingobernabilidad. En este sentido, las próximas elecciones presidenciales serán fundamentales para decidir el rumbo de nuestra patria y el modelo político y económico que lo sustentará. A todas luces, el actual modelo ha fracasado. La corrupción y más de 1 millón de compatriotas en la pobreza son el mayor manifiesto de ese fracaso y en el país urge un cambio de timón. Quisiera terminar estas líneas con otro párrafo de la pluma de don Rodrigo Madrigal Nieto. Y abro comillas. Las encuestas reflejan la profunda frustración, desencanto y el sentimiento de orfandad política que comparte una inmensa mayoría. La erosión de la legitimidad de nuestras instituciones republicanas por el ultraje durante el referendo, por un poderío económico que desprestigió aquella democracia que nos distinguía en el mundo como una nación excepcional. Con tanta sensación de engaño, de fracaso y de abuso,
no sería extraño que tropecemos en algún momento, en algún muro, con un grafiti en el que se lea: basta ya de realidades, exigimos más promesas. Muchas gracias.